Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su olor. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras y en luz siempre va, paciente y humilde
pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Yo te alabaré con esta canción, tu nombre bendeciré, porque no hay otro Dios delante de ti, solo tú eres Dios, solo tú, de la vida el autor, solo tú, al ciego vista le das, solo tú, el príncipe de paz, solo tú, con nosotros estás, solo tú eres Dios. Yo te alabaré con esta canción, tu nombre bendeciré, porque no hay otro Dios delante de ti, solo tú eres Dios, solo tú, de la vida el autor, solo tú, al ciego vista le das, solo tú, el príncipe de paz, solo tú, con nosotros estás, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey,
día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande, cuán grande. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bendiciones, hermanos. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, del 1 al 6, el Cordero y el libro de los 7 sellos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos, y que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Buenos días, hermanos y hermanas, qué bendición poder estar nuevamente acá. Estamos con el estudio de Apocalipsis. Ya vamos a iniciar el capítulo 5, así que pues gracias al Señor ya vamos avanzando en este hermoso libro, en esta hermosa profecía. Vamos a leer del capítulo 5 los primeros 5 versículos y vamos a tratar de abarcarlos en esta predicación. Dice la palabra del Señor, el capítulo 5 de Apocalipsis, leo desde la Biblia textual. Y vi en la diestra del que estaba sentado y en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos.
y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y nadie, en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo y ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, venció para abrir el rollo y sus 7 sellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos hoy iniciar el capítulo 5 de esta hermosa profecía que a ti te ha placido, Señor, dejarla plasmada en tu palabra, poder estudiarla, poder revisarla y esperando, Señor, que tú puedas permear en nuestras mentes y en nuestros corazones a través de tu palabra. Dirígenos, Señor, en este estudio, dirígenos en esta predicación para hablar precisamente lo que tú tienes para tu iglesia en este hermoso libro, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ya, como les decía, el capítulo 4 que establecía la visión del trono, donde el protagonista es nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos a arrancar con el capítulo 5, donde el protagonista es el rollo, un pergamino, y también el cordero. Este libro, este capítulo lo podríamos dividir de la siguiente manera. Nos habla de el rollo que está en el versículo 1, luego nos habla de la búsqueda para abrirlo, que está desde el versículo 2 hasta el versículo 5, luego el Salvador soberano, versículos 6 y 7, y por último el canto del versículo 8 al versículo 14. Vamos a ir desarrollando este capítulo y en este capítulo la importancia está en ese rollo, en ese libro, en ese pergamino y también en el cordero. Vamos a ir al versículo 1, dice la palabra del Señor, diciendo Juan: y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo. En esta traducción dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un rollo. Este rollo, dice la característica de aquí, de la palabra de Dios, dice, estaba sentado sobre el trono un libro escrito, o un rollo escrito por dentro y por fuera. Ahora recordemos que en este tiempo pues no había la escritura a través de como nosotros la conocemos, sino que era un pergamino. Este pergamino tenía muchísima información. ¿Por qué decimos que tenía muchísima información? Porque el escritor nos está diciendo que estaba escrito por dentro y por fuera, estaba escrito por todo lado. Esto quiere decir que donde se daba vuelta estaba escrito por un lado y estaba escrito por la otra cara. Por eso cuando se enrollaba, cuando se hacía el rollo, el pergamino grande, entonces donde se abría, habían letras por ambos lados. Esto nos habla de que era un escrito con muchísima información. Este rollo es importante, aunque tampoco la profecía nos dice qué significa en sí el rollo. Hay muchos planteamientos y el más aceptado de esto es que representa a Dios como el dueño del universo, como si este rollo fuera una escritura de propiedad de Él, por eso Él es el que lo tiene. Y este rollo solo lo tiene Él y solo uno lo va a poder abrir, como lo vamos a ver más adelante. Este pergamino
narra la historia futura, la inauguración del reino universal de nuestro Dios, el primogénito de Dios de vuelta a la tierra, como lo vemos también en Hebreos. Y vamos a ir un segundito allá en las cartas generales a Hebreos, capítulo 1, versículo 6. Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces estamos viendo precisamente en ese momento, cuando se reinserta, cuando regresa lo que conocemos como la segunda venida de nuestro Señor. Llega a revelar desde el sello, desde el versículo 1, y nos va a llevar hasta el capítulo 11, versículo 18 de esta profecía. Todo esto va a tener que ver, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 11, va a tener que ver con precisamente este rollo. Ahora, en Apocalipsis, cuando Juan está escribiendo esto, dice en el versículo 2, y vi a un ángel. En el versículo 6 dice, y miré, y he aquí en medio del trono. En el versículo 11 del capítulo 5 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles. Cada uno de estos inicia un cambio de escena en el capítulo. Recordemos que cuando Juan dice, y vi, y observé y pude ver, he aquí, está haciendo un llamado de atención para que nosotros podamos revisar claramente lo que Juan va a describir después de esto. Por esto es que en este capítulo 3 veces él dice, y vi, precisamente aquí. Ahora, también es importante que lo que sigue diciendo en cuanto a esto, dice, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, o sellado con 7 sellos, también lo dice la otra traducción. Cada uno de los sellos oculta un contenido que solo uno es digno de poder revisar. Los sellos estaban sobre este pergamino, en el cual nadie tenía la potestad de ir rompiendo esos sellos para poder abrir ese pergamino. Al menos se buscaba, pero no se encontraba. Vamos un segundito allá al profeta Isaías. Isaías, en el capítulo 29, versículo 11 y 12. Isaías 29, versos 11 y 12. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si le dieres el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Está entonces refiriéndose a que este rollo, este libro, tenía que ser abierto por una sola persona, quien tenía la posibilidad de abrirlo. Los sellos hablan entonces de importancia. Los sellos, los 7 sellos hablan de exclusividad, hablan también de autoridad y hablan de consumación, lo que va a pasar a partir de allí con respecto a este libro que tiene 7 sellos. Sigue diciendo el versículo 5, y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y vi al ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Dice que era un ángel quien habla
Solo sabemos que era un ángel, no sabemos su identidad, no sabemos su jerarquía, solamente que estaba allí y tenía mucha fuerza en su voz. Él estaba pregonando, estaba haciendo un pregón, dar un anuncio importante. Esto es pregonar, cuando dice allí y dice y pregonaba, que daba a gran voz. Lo que él decía a gran voz era: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Él preguntaba con una voz fuerte, con una voz clara, prácticamente a gritos. Él preguntaba si había alguien digno de abrir precisamente estos sellos, de tomar ese libro, digno que sea en rango, digno en carácter. Allá en el Evangelio de Juan, en el versículo 1, versículo 27, Juan 1, 27, la palabra del Señor dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su zapato. Está hablando de alguien que sea digno en rango. Se buscó por todo lado, se buscó por todo el universo, y no hay nadie como nuestro Dios en todo lo creado. Nuestro Dios, Él es único. Y este ángel gritaba, este ángel pregonaba esto. Y en el versículo 3 dice: y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie lo podía abrir. Si vamos entonces ahorita a Filipenses, Gálatas, Efesios y Filipenses capítulo 2, en el verso 10. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí está hablando de tres ámbitos: los cielos, o sea, criaturas celestiales. Está hablando de la tierra, nadie entre los hombres, o debajo de la tierra. Está hablando del Hades o el Seol. Dice la palabra del Señor: para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los mismos lugares, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis dice en el versículo 3: y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ninguno había allí. Ninguno, ni siquiera podía mirarlo. Solo Dios es digno, y el Señor es el Todopoderoso, y no hay nadie fuera de Él. Por eso en el versículo 11 del capítulo 4 que terminamos de ver la semana pasada, por eso dice: digno eres, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas. Él es el único digno. Pero entonces dice Juan, cuando él está en esta visión allí en el cielo, escucha a este ángel pregonar, gritar, decir: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y dice el versículo 4, Juan allí dice: y yo lloraba mucho. Dice Juan: yo lloraba mucho porque no había sido hallado nadie digno de abrir, ni de leer el libro, ni de mirarlo. Juan estaba diciendo que él estaba conmovido, pues nadie fue hallado digno de abrir el libro. Él lloraba. La palabra
claío, que quiere decir llorar abundantemente. Juan estaba entristecido, Juan estaba desconsolado. Juan pensó que esta revelación ya no tenía un resultado favorable. Juan pensó, ya hasta aquí llegó todo, nadie va a poder abrirlo, nadie va a poder resolver esto. Si los sellos no eran quitados, la revelación no era posible darla. Pero solo alguien digno lo podía hacer. Y en la creación no se halló nadie que lo pudiera hacer. Nadie en el cielo, nadie en la tierra e incluso debajo de la tierra se halló que era digno. Y esto trajo una reacción de uno de los 24 ancianos que vimos en el capítulo anterior. Y él dice la palabra del Señor en el versículo 5. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí que el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, venció para abrir el sello y para abrir el rollo y sus 7 sellos. He aquí, el anciano me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, este anciano le da una recomendación y le pide que deje de llorar de esa forma tan desconsolada, que deje de llorar porque él sabe que sí hay alguien. Por supuesto, cuando conocemos de Dios podemos encontrar la solución para la incapacidad humana. El hombre es incapaz por naturaleza. El hombre no puede muchas cosas. Pero este anciano le dice: no llores, porque yo conozco a alguien. Porque yo sé de alguien que sí puede. Dios puede sacar a cualquiera de su pensamiento negativo. Algunos piensan, ya no hay solución. Algunos piensan, ¿ahora qué vamos a hacer? Todo está perdido. Juan tenía en su mente, estaba en su corazón, ya no hay solución, ya no hay nada que hacer, ya no se puede salir adelante. Pero este hombre le dice: yo conozco a alguien que te va a cambiar esa condición, que te va a cambiar esa visión, que vas a dejar de estar llorando. Y es interesante, mis hermanos, que Juan recibe consuelo a partir de estas palabras, porque sí había alguien que era digno, sí había alguien que sí podía precisamente entrar en esto. Y le dice: he aquí que el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Y esto nos lleva allá a Génesis capítulo 49. Génesis 49, versículos 9 y 10. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó su hecho como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Ni será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Silo quiere decir el dueño del cetro. Aquí se está profetizando precisamente sobre ese dueño del cetro. Eso es lo que quiere decir Silo, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. He aquí el león de la tribu de Judá. Cuando habla de la raíz de David, nos vamos un segundito allá a Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 2, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos mas sin atractivo, para que le deseemos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz
en tierra seca. También en Romanos, allá en las cartas escritas por Pablo, en Romanos capítulo 15, Romanos 15, 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Estará la raíz de Isaí. También en Apocalipsis, pero ya en el capítulo 22, versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Recordemos que Dios le hizo una promesa a David que siempre iba a tener a alguien de su familia para sentarse en el trono. Y es precisamente nuestro Señor Jesucristo la raíz de David. Ahora, recordemos que él, este de los 24 ancianos le dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, refiriéndose a Jesús, Silo, el dueño del trono, la raíz de David. Tiene una característica y le dice la siguiente, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ha vencido en la cruz del Calvario y su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo venció. Él venció al pecado, Él venció a la muerte, Él venció sobre Satanás. Él es el que ha vencido. Y le dice este hombre, de la raíz de la tribu de Judá, la raíz de David, Él ha vencido. Por eso en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, la palabra del Señor dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Como termina en la doxología del capítulo 4, en el versículo 11, ahora le dice este anciano, hay uno, por he aquí no llores porque he aquí que el león y de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Y ha vencido para qué? Ha vencido para abrir los sellos. Esta escena es importante. Probablemente Juan se estaba todavía limpiando sus lágrimas. Probablemente Juan todavía estaba sollozando y un nuevo participante de la visión entra en escena. Estaba en medio del trono preparado para juicio un cordero, no un gran hombre o un poderoso hombre, sino un cordero. Versículo 6, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. En medio de toda esta escena, en medio de ese libro, de ese rollo que está con 7 sellos, en medio del llanto de Juan al no ver, el no
no pudo lograr identificar nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra para abrirlo. Juan estaba triste, estaba compungido, estaba sollozando, estaba allí en ese momento cuando el anciano le dice: no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, venció para abrir el sello. En medio de todo esto dice: y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Logra ver este cordero. Ahora, un segundito, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29. Aquí está Juan el Bautista dando testimonio, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero, pero quiero explicar un poquito. Este Cordero que aparece en Juan es la palabra agnos. Esto quiere decir oveja o cordero. Pero en Apocalipsis 5:6, cuando dice estaba un cordero, la palabra que usa es la palabra arnión, que es un diminutivo de cordero, un diminutivo. 29 veces en Apocalipsis aparece este diminutivo de cordero y significa lo siguiente. Primero, ternura del Padre por su obediencia incondicional. Ternura del Padre por su obediencia incondicional. Segundo, por su sacrificio obtuvo la soberanía sobre la tierra. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 25, Primera de Corintios 1, 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, por ese sacrificio obtuvo una fuerza ilimitada, una fuerza superior. Es interesante esto que escribe aquí Pablo, dice: por lo que lo insensato de Dios, no es que sea insensato, pero lo menos destacable, por decirlo de alguna manera, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, no es que sea débil, pero si pudiéramos decir que hay una área que es menos fuerte, aún así eso débil es más fuerte que los hombres. Entonces este diminutivo arnión, que quiere decir corderito, es ternura por el Padre la obediencia incondicional. También por su sacrificio él obtuvo la soberanía sobre la tierra. Y tercero, totalmente opuesto a la bestia. Veamos un segundito en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver un segundito aquí a la bestia. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vemos totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque la fuerza de la bestia es dinamizada por el poder de Satanás. Sin embargo, aquí estamos viendo un cordero, dice la palabra de Dios, versículo 6, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, como inmolado quiere decir como la muestra de un sacrificio. Inmolado es como matado, como muerto, como un sacrificio. Ahora, dice que estaba en versículo 7, y él vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vivo, pero con las señales de un sacrificio. Estaba allí ese corderito como inmolado, como soberano por el sacrificio que realizó. En Filipenses nos habla sobre esto. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 10. Muy conocido, pero quiero leerlo para que lo tengamos claro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, lo que se llama la kenosis de Dios, su despojo, su vaciamiento, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, de Jesús, se doble toda rodilla, otra vez, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces este sacrificio, este cordero como inmolado, como soberano por ese sacrificio realizado, estaba de pie allí. Dice la palabra del Señor, como inmolado, en medio de la ascensión estaba un cordero como inmolado, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie. Estaba allí en pie. En la Reina Valera nos dice: y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Estaba allí en pie, no estaba muerto, aunque había muerto, no estaba muerto, como uno que fue sacrificado, pero que está con vida y ahora está presente en este juicio. Y tenía 7 cuernos y 7 ojos. Vamos a llegar a esto. El número 7 es igual al número de perfección. Los 7 cuernos son figura de fortaleza y de poder. Vamos allá a Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 33, verso 17, 33, 17. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, y con ellas acorneará a los pueblos justos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Aquí está hablando que estos cuernos representaban poder, representaban fuerza. En Números, capítulo 23, verso 22, Números 23, 22, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, precisamente por sus cuernos. Entonces estos 7 cuernos está hablando de poderío, de fortaleza, de omnipotencia. Y los 7 ojos, inteligencia y sabiduría, omnisciencia, esto manifestado también por el Espíritu Santo. Por eso dice 7 que son los 7 espíritus de Dios enviados
por toda la tierra, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Como ya vimos, el Espíritu Santo tendrá también una tarea que realizar en los tiempos finales. Y dice el versículo 7, ya para cerrar con este tema: y fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Vino y lo tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. El Padre Eterno le da el rollo al único merecedor y digno de abrirlo, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Este rollo tiene la información de los tiempos finales. No es cualquier cosa lo que Él tiene en sus manos, y vamos a llegar hasta aquí con el rollo que lo tomó, vino y lo tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. Vamos a llegar aquí hasta la profecía, cuando este rollo está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es digno. ¿Por qué? Porque Él es el único digno en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, de tomar este rollo, de abrir sus sellos y de declarar todo lo que viene en esta profecía. Gracias al Señor Jesucristo, porque Él también murió por nosotros, por darnos salvación para perdón de nuestros pecados. ¿Ya le has aceptado? ¿Ya le tienes en su corazón? Este es el momento de reflexionar en eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa visión, por esta hermosa profecía, donde el Cordero de Dios, como decía Juan en el Evangelio capítulo 1 versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que lo cubre, sino que lo quita. Este mismo Cordero es el único digno de abrir este rollo, donde se va a ver, donde se va a desarrollar precisamente todo lo que tiene que ver con esta profecía. Él es digno porque Él murió en la cruz del Calvario. Él es digno porque Él resucitó. Él es digno porque tú le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Padre, si hay personas que no te han abierto su corazón y en estos momentos están tomando esa decisión, Padre, entra por favor en sus vidas. Dales la oportunidad de conocerte como Señor y Salvador, como ese Cordero. Y a nosotros que te conocemos, que te honramos, que te amamos, ayúdanos a cada día acercarnos más a ti y poder comprender todas estas hermosas visiones de todo lo que va a pasar en el futuro. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Próximo domingo, Dios primero, continuamos con este capítulo 5. Que el Señor les continúe bendiciendo.